Doctor Cavallo, usted escribió o dijo, tanto en Clarín como en Perfil, así como en su blog, que el actual ministro Sergio Tomás Massa había logrado estabilizar la economía en torno a un 6% de inflación mensual. Primero, doctor, me extraña que usted diga eso. Los economistas sabemos que no puede haber ni existir ninguna estabilización en torno al 6% mensual, porque todos sabemos que eso está condenado a ser una dinámica explosiva. Entonces es un error intelectual hablar de estabilización y en la misma frase, a la palabra estabilización, continuarla o hacerla seguir con 6% de inflación mensual. Me extraña de usted. Dicho esto, me preocupa más que los programas de estabilización, la teoría monetaria ha encontrado solamente 6 remedios para estabilizar una economía. Una economía, para ser estabilizada, necesita lo que técnicamente denominamos ancla nominal. Y la ciencia económica ha descubierto básicamente 3 anclas nominales. El primero es utilizar el tipo de cambio nominal como ancla. Concretamente, en los últimos 3 meses, la inflación promedió 5.5% mensual y el tipo de cambio nominal sube 6.1% promedio mensual. O sea, el tipo de cambio nominal le está ganando a la nominalidad de los precios. Consecuentemente, la primera estrategia de ancla nominal en la economía argentina no existe. No hay ancla nominal del tipo de cambio. La segunda ancla nominal descubierta por la teoría económica es la cantidad de dinero. Cuando nosotros analizamos la cantidad de dinero bien medida, Sergio Tomás Massa, en sus 6 meses de mandato hasta ahora, ha hecho crecer los pasivos monetarios totales al 6.2% promedio mensual. O sea, crecen los pasivos monetarios totales nominalmente más que la inflación también. Y más que lo habían hecho crecer Batakis y Guzmán en los primeros 7 meses del 2022, que lo hacían crecer al 3.7%. Cuando miramos los pasivos remunerados, o sea, el cuasi fiscal, LELIQ y PASES, Sergio Tomás Massa los está haciendo crecer al 7.2% promedio mensual en sus primeros 6 meses de mandato, también por arriba de la nominalidad de precios de la economía. Consecuentemente, podemos ver que el programa de Massa no utiliza el tipo de cambio como ancla, ni tampoco la cantidad de dinero como ancla. O sea, las primeras 2 anclas de las 3 que ha inventado la economía monetaria, Sergio Tomás Massa no las utiliza. Pasemos a la tercera, que es la tasa de interés. Cuando nosotros miramos la evolución de la tasa promedio de interés de economía política, de política económica, durante el mandato de Sergio Tomás Massa, medida en términos reales, en el promedio de todo su mandato, es contra el IPC del INDEC menos 1,4% negativa en términos reales. Entonces podemos ver que tampoco utiliza la tasa de interés como ancla nominal Sergio Tomás Massa. En consecuencia, rápidamente le acabo de mostrar que las 3 anclas que ha descubierto la economía monetaria para hacer un programa de estabilización, ninguna de ellas es utilizada por Sergio Tomás Massa. Ergo, el programa económico de Sergio Tomás Massa no tiene ancla, en consecuencia no es un plan de estabilización. Y si no hay plan de estabilización,
no puede haber estabilización. ¿O acaso va a caer por arte de magia la estabilización, doctor Cavallo? Me extraña de usted. Entonces, pero aparte, más allá de esto que es muy técnico, le podemos mostrar a cualquier argentino que ejerce otra profesión que no sea economista, o cualquier oficio, los números. Y los números, doctor Cavallo, a cualquier argentino le hacen ver que no hay plan de estabilización. Desde que subió Sergio Tomás Massa, la inflación, contando un 5.5% estimado para enero del 2022, acumula 38% de suba. La inflación interanual, desde que subió Sergio Tomás Massa, aumentó de 78 a 99%, considerando esta estimación de 5.5 para enero, que da un 99% de enero del 2023 versus enero del 2022. O sea, los resultados en materia de inflación, doctor Cavallo, muestran que no hay ninguna estabilización. Cuando miramos el dólar blue, doctor Cavallo, nos encontramos que subió de 2.90 a 3.80, comparando los primeros días de Sergio Tomás Massa, después del sofocón inicial que arregló, que había dejado Batakis. Entonces, si el dólar con Sergio Tomás Massa sube de 2.90 a 3.80, doctor Cavallo, el dólar, los datos de dólar ilustran que no hay ninguna estabilización. A ver, doctor Cavallo, si asumimos que los pasivos totales del BCRA están aumentando al 6.2% promedio mensual en todos los meses de mandato de Sergio Tomás Massa, con mucho changüín le damos a Massa que la inflación promedio mensual en el 2023 podría ser 6.0. A ver, que es marginalmente menos que el incremento de los pasivos monetarios totales y bastante menos que el crecimiento del cuasi fiscal, que es 7.2. Bueno, si la inflación llega a ser 6% mensual, todos los años, todos los meses del 2023 van a tener inflación interanual entre 95 y 106%. Doctor Cavallo, ¿usted a esto lo llama estabilización? Pero no termina acá, doctor Cavallo. La deuda con Sergio Tomás Massa en diciembre del 2022 terminó en 396.350 millones de dólares. Nadie hace crecer la deuda como el ministro Cavallo. Y usted sabe que si uno hace crecer la deuda, en realidad está pateando en contra, jugando en contra de cualquier posibilidad de estabilización. Acá se equivoca de vuelta, doctor Cavallo. Mire los datos de deuda. Es más, si observa el mes de diciembre, en un solo mes, Sergio Tomás Massa hizo incrementar la deuda pública 11.862 millones de dólares. 5.538 millones de dólares lo hizo aumentar en un solo mes, en diciembre, en el tramo deuda doméstica. Y en el tramo deuda internacional hizo crecer la deuda en un solo mes 6.308 millones de dólares. 6.308 millones de dólares más 5.538 millones de dólares da que Sergio Tomás Massa, le repito, hizo crecer la deuda pública 11.862 millones de dólares en un solo mes. ¿Ok? ¿A usted le parece que un ministro que agranda el endeudamiento de esa manera, bajo su gestión y en un solo mes en particular, este último dato solamente les posee, puede hablarse que está ejecutando un plan de estabilización? Y si hablamos del principal problema monetario de la economía argentina, que son las LELIQ y PASES, que según modelos econométricos que he estimado, utilizando datos desde que Macri puso el cepo en el último tramo del 2019
a la actualidad, el comportamiento del blue y del contado con liqui es explicado en un 97, un 98% por los pasivos monetarios totales, que crecen 6.2% mensual, les repito, y el cuasi fiscal, que crece 7.2% promedio mensual. Si eso explica en un 97, un 98%, y a esto le agregamos que el dólar blue y el dólar contado con liqui tienen una elasticidad de 0.9 frente a los pasivos monetarios totales y frente a los pasivos cuasi fiscales, discúlpeme, doctor Cavallo, es temerario llegar a esbozar la posibilidad de que Sergio Massa está aplicando un plan de estabilización y está estabilizando la economía. La deuda cuasi fiscal del Banco Central de la República Argentina asciende a 55.000 millones de dólares, doctor Cavallo. ¿Cómo va a hablar de estabilización? No termina acá, doctor Cavallo. Y esto es muy, muy importante. Massa se endeuda, pone el soja 1, pone el soja 2, para alquilar temporariamente reservas en el activo del Banco Central. Reservas que entran por una ventana y se van por otra. Pero, como resultado de esto, acumula pasivos monetarios totales y pasivos cuasi fiscales en el pasivo del Banco Central. Y estos no entran y salen por otra ventana, sino que estos se inventan dentro del Banco Central y se reproducen con anabólicos dentro del balance del Banco Central. Entonces, doctor Cavallo, Massa está destruyendo el balance del Banco Central como ningún otro ministro había hecho durante los últimos lustros de la economía argentina. Concretamente, el tipo de cambio de cobertura del Banco Central, o sea, ese que surge del ratio de hacer base monetaria más LELIQ más pases dividido las reservas del Banco Central de verdad, aquel tipo de cambio de cobertura que cuando el blue cotizaba a 78 a final del 2019, el contado con liqui a 74 a final del 2019 y el oficial rondaba 62, que en aquel entonces estaba a 2.29 ese tipo de cambio de cobertura. Le cuento, doctor Cavallo, cerró el 30 de diciembre del 2022, o sea, hace 35 días, ese tipo de cambio de cobertura había cerrado a 1.774 pesos por dólar, doctor Cavallo. ¿Sabe cuánto está el dólar de tipo de cambio de cobertura al 2 de febrero del 2023? Está a 3.893, ¿ok? Porque a lo largo de estos primeros, redondeando 30 días del año, el Banco Central perdió más de 3.000 millones de reservas, mientras que los pasivos monetarios y los cuasi fiscales siguen creciendo. ¿A usted le parece, doctor Cavallo, que alguien puede llegar a pensar que esto es un plan de estabilización y Massa está solucionando los problemas monetarios en particular y macroeconómicos en general de la República Argentina? No, nadie sensato se puede animar a pensarlo. Y es realmente temerario sugerir que sí lo está haciendo. ¿Sabe qué, doctor Cavallo? Yo creo que lo único ético que se puede decir sobre la administración económica de Sergio Tomás Massa, y que como es lo único ético, es lo único consistente y no contradictorio desde todos los fundamentos monetarios que le acabo de comentar, lo único que todo economista de bien puede decir sobre la administración de Sergio Tomás Massa, ¿sabe qué es? Decir que Sergio Tomás Massa
está escondiendo debajo de la alfombra y agrandando los problemas monetarios en particular y macroeconómicos en general como ningún otro ministro predecesor de él. Y en consecuencia, lo único moral que se puede decir de la administración de Massa es que Massa está hipotecando el futuro monetario de Argentina. Y que en la tendencia promedio del 2023 y 2024, por lejos lo más probable es que los argentinos enfrentemos mucho más problemas de dólar y de inflación que los que estuvimos en la tendencia promedio del 2021-2022. Doctor Cavallo, le mando un saludo afectuoso y si quiere lo invito a que si algo de lo que acabo de esbozar técnicamente no le gusta o no está de acuerdo, me puede contestar. Pero por favor, le ruego que sea con fundamentos. Hasta luego.